no estoy autorizado para iniciar. Buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos el día de hoy en este CIPAS que hemos llamado Recuperación Tarea 1. Entonces, bienvenidos. En este momento se inició la grabación y vamos a compartir pantalla. Quien los acompaña, los tutores, Germán Cristancho, y quienes habla, Cesley Pinilla Sandoval. Entonces, en este momento empezamos a compartir pantalla. Por favor, me confirma si me están escuchando, están viendo la pantalla del computador. Te escuchamos, pero no vemos la pantalla. Te escuchamos, pero no vemos la pantalla. Seguimos sin verla. Perfecto. En este momento están viendo la pantalla del computador. Sí, señora. Está ya inició. Bueno, entonces, para los estudiantes que no han podido realizar su tarea, entonces vamos a dar la explicación de lo que deben realizar y realizar esta entrega cuanto antes, hacerla por medio del entorno, realizarla por medio de la mensajería interna del curso. Entonces, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos, tutores acompañantes, Germán Cristancho y Cesley Pinilla. Vamos a hablar específicamente lo que debemos hacer en cada ejercicio. Nuestra tarea consta de 4 puntos. Para poder resolver el ejercicio 1, debemos recordar los conectores lógicos. Entonces, en esta tabla nos resumen esos conectores. Vamos a hacer ese repaso. Tenemos, aquí nos encontramos, lo estoy señalando, el conectivo, que es ese símbolo que utiliza. Entonces, este símbolo significado es I, y la proposición compuesta se escribe P y Q, se denomina conjunción. En el conectivo siguiente, que es parecido a una V, su significado es O, proposición compuesta, P o Q, y es una disyunción. Cuando tenemos esta flechita, nos representa sí, 2 puntos suspensivos, quiere decir que escribimos sí, que es la condición, en los punticos, la proposición correspondiente a P, seguidamente entonces, y los otros punticos es la proposición Q. Proposición compuesta P, entonces Q, y su nombre es condicional. Esta doble flecha, su significado es sí, solo sí. Proposición compuesta P, sí, solo sí, Q. Nombre en lógica bicondicional. Y el símbolo de negación, significado no. Proposición compuesta, negación de P o también no P. Y su nombre es negación. Toda proposición representada por una fórmula lógica toma el valor de falso o verdadero. Tenemos la negación. Si la proposición, en este caso, P es verdadera, su negación es falsa. Si P, su valor es falso, su negación va a ser verdadera. Como observamos en este ejemplo, P, el gato está en la ventana. Negación de P, el gato no está en la ventana. No lo resaltamos porque es la palabra que utilizamos para la negación. Ahora encontramos las tablas de verdad de conectores lógicos. Estas tablas, por favor, los estudiantes que van a realizar esta tarea, las deben tener presentes para el momento de hacer la tabla correspondiente en el ejercicio 1 y también en el ejercicio 4. Entonces, debemos saber estos resultados. Esta es la tabla del operador lógico conjunción.
P, Q, las combinaciones cuando hay dos proposiciones es verdadero, verdadero, falso, falso. Es decir, dos verdaderas, dos falsas. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Luego, el resultado que nosotros obtenemos en una conjunción, observemos bien el símbolo, P y Q, es si los dos valores de las proposiciones que obtenemos son verdaderos, ese resultado nos da verdadero. Es decir, se debe cumplir lo que se está tratando en P y también en Q. Pero si una de las dos proposiciones es falsa, pues su valor, su resultado va a ser falso. Entonces, en la conjunción es verdadera, las dos verdaderas, y falso cuando el valor de una de las proposiciones es falso. Tenemos la disyunción. ¿Qué pasa en la disyunción? Entonces observemos el símbolo P o Q. Para los valores de P, ya los hablamos hace un momento en la conjunción, y valores de Q igualmente. Pero nuestro resultado, ¿qué ocurre? En esta disyunción, si uno de los valores de la proposición es verdadero, su resultado va a ser verdadero. Y si los dos valores de verdad de esas proposiciones es falso, su resultado es falso. Entonces, verdadero o verdadero me da verdadero, verdadero o falso me da verdadero, falso o verdadero me da verdadero, las dos falsas me da falso. En la condicional, ¿cómo son los resultados de la condicional? Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, el condicional es falso. Es la única combinación que nos da falso. Es decir, la combinación verdadero-falso. Las demás combinaciones que obtenemos en la tabla son verdaderas. Y en el bicondicional, cuando el valor de las proposiciones es el mismo. Entonces, si el valor de P es verdadero y el valor de Q es verdadero, su resultado es verdadero. También en el caso cuando el valor de P es falso y el valor de Q es falso, su resultado es falso. Recordando estas tablas, nosotros debemos resolver, pues, la tabla que nos corresponde en la guía de actividades, ¿cierto? Correspondiente a los estudiantes que van a hacer la recuperación. Entonces, en este ejercicio encontramos que hay un lenguaje simbólico, miren, lo tenemos aquí. Tenemos el corchete angular, paréntesis P, entonces Q, cerramos paréntesis y abrimos paréntesis Q, entonces R, cerramos paréntesis y negación de R, cerramos el corchete angular, entonces negación de P. ¿Cómo vamos a ubicar este lenguaje simbólico en la tabla? ¿Cierto? Es nuestra primera pregunta. Otra pregunta, ¿qué tamaño va a tener la tabla? Entonces, el tamaño de la tabla depende del número de proposiciones que tiene el ejercicio. En este caso, el ejercicio tiene 3 proposiciones, que es P, Q, R. No contamos las proposiciones en su estado de negación, sino en un estado de afirmación. Entonces tenemos P, Q, R, 3 proposiciones. Lo que me indica que mi tabla tiene 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Pero de dónde salió eso? Pues de la ecuación que se ha venido explicando, 2 a la n, donde 2... ese valor de n es 3, es decir, 2 a la 3, porque elevamos el 2 a la 3, porque hay 3 proposiciones y nos da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por eso tenemos 8 filas. Pero de pronto no tenemos 3 proposiciones, sino 2. Entonces nos da 2 a la 2 y el resultado va a ser 2 por 2, 4.
Bueno, ese es el tamaño de la tabla. Ahora, vamos a ver cómo vamos a ubicar este enunciado en el encabezado de la tabla. Primero vamos a colocar las proposiciones en su estado afirmativo. Entonces, P, Q, R. Si de pronto hay una S, debemos colocarla. Si de pronto no hay R, pues solamente P y Q, dependiendo mi ejercicio. Luego voy a colocar la negación de R, ¿cierto? Aunque en esta tabla también se utiliza colocar negación de R y seguidamente negación de P. Pero aquí observo que se hizo en el orden como tal que trae el ejercicio, por eso dejar una negación de P de penúltimas. Seguidamente tenemos los paréntesis. Entonces, P, entonces Q, este paréntesis, luego este paréntesis, Q, entonces R, luego los dos paréntesis juntos, P, entonces Q y Q, entonces R. Seguidamente el corchete, porque estamos ubicando desde lo interno hacia lo externo. Entonces, los paréntesis internos y vamos a dejar donde está el corchete angular en la columna P, entonces Q y Q, entonces R y negación de R. Y por último, negación de P. Y en la última columna vamos a colocar todo el ejercicio, que es el que finalmente me da el resultado. Bueno, en este ejercicio, recuerden que debemos ir y ver las tablas de verdad, ¿cierto? Que explicamos hace un momento. Ahora, en este ejercicio, como nos da todos los resultados verdaderos, esto se llama tautología. Pero de pronto si nos da unos verdaderos y otros falsos, se llama contingencia. O si tenemos todos falsos, es una falsedad. En este caso obtenemos vemos la contingencia. Vemos la falsedad, mire, porque dependiendo del resultado de la tabla, tiene un nombre. Y aquí tenemos que le dio verdaderos, no quiere decir que nos tiene que dar solo un falso, no, es la combinación de verdaderos con falsos, es decir, que no podemos determinar si es tautología o una falsedad, sino que esa combinación es lo que se llama contingencia. Bueno, en el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, vamos a ver un ejercicio como ustedes lo van a encontrar muy similar. Tenemos las proposiciones. P, el coronavirus se originó en una población de China. Q, el coronavirus es mortal. R, algunos de los que han adquirido el coronavirus han muerto. Se nos presenta el lenguaje simbólico, ¿cierto? Y nos dicen que a partir del argumento que haya seleccionado debe dar respuesta a los siguientes ítems. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes tendrán un ejercicio similar. En un momento lo voy a mostrar. Entonces, debemos escribir la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Debemos generar una tabla de forma manual y además decir, determinar el resultado, ¿cierto? Y después generar la tabla de verdad. Y por último, realizar un video de 3 minutos. Bueno, tenemos el ejercicio y este es el lenguaje simbólico. P y R o P, entonces Q. Lo primero que vamos a hacer es, teniendo desde luego en cuenta estas proposiciones, vamos a escribir la proposición compuesta, esta que nos dan. En el ejercicio la vamos a llevar en forma de lenguaje natural, o sea, un lenguaje articulado. ¿En qué consiste? Cambiamos la letra, ¿cierto? La proposición por su equivalencia. Aquí hay una P, entonces ya no escribimos P, sino el coronavirus se originó en la población de China. Observemos, P, el coronavirus se originó en una población de China. ¿Qué sigue aquí? Este símbolo, ¿cierto? Que es el operador lógico y se representa con la palabra I. Entonces, I. La R, algunos de los que han adquirido el coronavirus han muerto y algunos de los que han adquirido el coronavirus han muerto. Ahí finaliza el paréntesis.
Sigue un operador que es la O, la colocamos O y sabemos que este paréntesis es un condicional. El condicional se inicia con el sí, la P, proposición P, que es el coronavirus se originó en una población de China, y la flechita entonces Q, el coronavirus es mortal. Hemos realizado nuestro lenguaje natural. ¿Cómo construir las tablas de verdad? Bueno, esa es la explicación que hace un momento les dije. Primero en el enunciado vamos a ver cuántas proposiciones hay. Si solo tenemos una proposición, como la P, pues las combinaciones que nos pueden dar son que pueda ser verdadera o que pueda ser falsa. Lo que equivale a 2 a la n, o sea, donde n es 1, 2 a la 1 es igual a 2. Pero si tengo dos proposiciones, como es el caso de P y Q, y de las tablas de los operadores lógicos, donde aparecían dos proposiciones, sabemos que sus combinaciones son 4. El tamaño de la tabla, 1, 2, 3, 4, que es 2 a la 2, es igual a 2 por 2. Eso me da 4. Y aquí la evidenciamos. P, 2 verdaderas, 2 falsas. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Pero si tenemos tres proposiciones es 2 a la n y n es 3. 2 a la 3 es igual a 8. ¿Pero por qué me da 8? Porque es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y estas son las combinaciones cuando tengo las tres proposiciones. Combinación que usted deberá hacer en su tabla, entonces para tenerla presente en el desarrollo de su tabla, porque el ejercicio que le corresponde trae tres proposiciones. Bueno, esta es la tabla del ejercicio que venimos trabajando. Ya sabemos que tenemos tres proposiciones, P, Q, R. Por tanto, el tamaño de la tabla es de 8 filas. Mira, observémosla acá, 4 verdaderas, 4 falsas. Combinación para Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Combinación para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estas tres columnas tal cual las trabajan en su ejercicio. Pero si en el primer paréntesis vamos a hacer P y R, vamos a ubicarnos en P y vamos a ubicarnos en R. O sea, vamos a ver estas dos columnas y las vamos a trabajar con el operador lógico de la conjunción. Y recuerda que la conjunción nos dicen solo es verdadera cuando las dos son verdaderas, cuando los resultados de las dos proposiciones son verdaderas, me da verdadero. Las demás combinaciones son falsas, entonces empiezo P y R, verdadero, verdadero, me da verdadero, verdadero, falso, me da falso, verdadero, verdadero, pues verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, me da falso, 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 me da falso, falso, verdadero, me da falso, y falso, falso, me da falso. Ahora trabajamos el segundo paréntesis, P, entonces Q. Este es un ejercicio muy similar al que van a trabajar. Con esto se pueden guiar. Entonces, P, entonces Q. Aquí tenemos a P, mire, primera columna, y Q, segunda columna. Recordemos que en ese condicional solo es falso la combinación BF. B, entonces F. Mírenla acá, B y F me da falso, B y F me da falso. Todo lo demás es verdadero. Ahora vamos a obtener el resultado final del ejercicio. Debemos colocar todo el enunciado, pero para resolver esta columna debemos ubicarnos en la columna P y R, porque aquí la tenemos, mírenla, y la columna P entonces Q. Pero esta columna con esta se va a trabajar con el operador lógico de la disyunción, o sea, con la O. En la O solo es falso cuando el resultado o cuando el valor de las proposiciones es falso. O sea, si tenemos dos falsos, me da como resultado falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Entonces, observemos. Dos verdades me da verdadero. Aquí hay verdadero, me da verdadero. Acá hay una verdad, me da verdadero. Las dos falsas son las únicas que me dan falso. Falso, verdadero, me da verdadero. Falso, verdadero, me da verdadero. Falso, verdadero, me da verdadero.
Hemos realizado entonces la tabla manual. Esta es una tabla que la vamos a realizar en Excel. Y manual, ¿qué quiere decir? Que hacemos todo el procedimiento para llegar al resultado. Porque también tenemos la tabla por medio del simulador. ¿Listo? Este es el link del simulador. Este es el link. También ustedes pueden ingresar escribiendo simulador NAT. Directamente lo van a encontrar en el internet. En este momento vamos a copiar el link. Por favor, me confirman si me escuchan y si están viendo la pantalla del computador. Ustedes van a ubicar ese link. Miren, estamos observando y tenemos inmediatamente el simulador y ubicamos pues el ejercicio que nos correspondió. En este caso pues estamos realizando, volvemos nuevamente a nuestro ejercicio, estamos realizando P, I, R, O, P, entonces Q. Debemos tener cuidado al realizar en el simulador, pues debemos colocar los paréntesis tal cual aparecen en el ejercicio. Tenemos un paréntesis P y R. P y R, cerramos paréntesis. O, nuevamente abrimos paréntesis. P, entonces Q. Y cerramos paréntesis y le damos a oprimimos generar. ¿Listo? Tenemos la tabla. ¿Qué pasa con la tabla que hicimos manual y la tabla con el simulador? Pues que los resultados deben ser iguales. ¿Sí? Si no son iguales, en la tabla manual con respecto al simulador debemos ir y revisar esa fila donde hay error porque las dos nos deben dar igual. Porque recordemos que el simulador es esa calculadora que nos da el resultado, pero lo que hicimos anteriormente fue todo el procedimiento. En este momento le damos un pantallazo, ¿sí? Tomamos la captura y la llevamos a nuestro trabajo. Bueno, nos vamos a la presentación. En este momento se ha finalizado el ejercicio 1. Lo único que nos queda pendiente ahí es nosotros grabar ese video, que es la explicación que va a durar 3 minutos y vamos a compartir en el trabajo el link para que este video tiene un valor de 25 puntos. Bueno, algo que nos olvidó decir es que debemos escribir ese resultado que obtenemos en la tabla es una contingencia, porque tenemos verdades con verdaderos y falsos. Bueno, continuamos recordando las leyes de inferencia para poder realizar nuestro ejercicio 2. Por eso les sirve en este momento para observar qué regla nos correspondió en el ejercicio 2. Las reglas son esas estructuras que se cumplen. Entonces, tenemos modus poniendo pones, MPP. La forma es P, entonces Q. Tengo a P y nos da como resultado Q. Si P implica Q y si P es verdadera, entonces Q es cierta. Otra regla es el modus tollendo tollens, MTT. P, entonces Q, negamos negación de Q, obtenemos negación de P. Si P implica Q y Q no es verdadera, entonces P no es verdadera. Silogismo hipotético tiene esta estructura P, entonces Q, Q, entonces R. Como conclusión, P, entonces R. Silogismo disyuntivo. P o Q, negación de P, tenemos Q. P o Q, negación de Q, tenemos P, conjunción o adjunción, P
tenemos dos proposiciones, las podemos unir con la I, P y Q. Si tenemos P, tenemos Q, podemos unirlas con P y Q. Se llama la adjunción. Y las simplificaciones, cuando las tenemos juntas, las podemos separar. Si tenemos P y Q, podemos tener como conclusión una P. O si tenemos P y Q, podemos obtener como conclusión la Q. En la adición, si tenemos una proposición, por ejemplo, la P, le puedo adicionar una Q o adicionar la R, dependiendo de lo que yo requiera en el momento de la demostración. Ejercicio 2 nos piden la identificación de las reglas de inferencia lógica. Entonces, debemos tener presente en este ejercicio, en el momento de ir a hacer la demostración de un argumento, consiste en deducir su conclusión en función de sus premisas, es decir, que las premisas infieren la conclusión. Debemos asignar variables proposicionales a cada proposición simple, realizar la traducción lógica de las premisas, organizar el argumento de forma vertical numerando las premisas, utilizar las reglas de inferencia o reemplazo que conduzca a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura de la letra y el número de premisas a las que se aplica. El proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Bueno, ustedes van a observar un ejercicio similar a este, donde van a tener de cierta forma 3 ítems, ¿cierto? Digamos A, B, C. ¿Qué debemos hacer aquí? Pues decir cuál es la ley de inferencia. Entonces, en este caso, el primer ítem conserva la forma de un silogismo hipotético. El segundo, la forma de una adjunción, y el tercero, de un modus poniendo ponens. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Mire, observemos. Si tenemos esta regla, ¿qué nombre recibe? Ustedes van a tener algo muy similar, un silogismo disyuntivo. P o Q, P entonces R, Q entonces S, conclusión R o S. Esta es la conclusión. Si tienen esta estructura, su ejercicio completo, escuchen muy bien, completico, es escribirle el nombre a la ley y también expresarlo en lenguaje natural. Usted deberá hacer la lista de las proposiciones, en este caso P. El Tour de Francia contó para la edición 107, seteava edición, con 10 ciclistas colombianos. Q, el actual campeón defensor del Tour 2019 es Egan Bernal. R, la etapa 21 del Tour, casi todos los colombianos lograron llegar a los Campos Elíseos. S, solo 2 colombianos lograron ganar 2 etapas del Tour de Francia. Es decir, después de escribir la ley de inferencia utilizada o que se evidencia en el lenguaje simbólico, debemos escribir sus respectivas proposiciones con el objetivo de luego hacer el lenguaje natural de la ley de inferencia. Entonces, en este caso, nos queda el lenguaje natural de esta manera. El Tour de Francia contó para la 107ª edición con 10 ciclistas colombianos, sigue la O, el actual campeón defensor del Tour del 2019 es Egan Bernal, que es la Q. Ponemos un puntico porque pasamos a la siguiente premisa. Empezamos con P, entonces R, sustituimos los valores. El Tour de Francia contó para la edición de 107ª edición con 10 ciclistas colombianos. Entonces, la etapa 21 del Tour, casi todos los colombianos lograron llegar a los Campos Elíseos. Punto. Pasamos al siguiente renglón, a la siguiente premisa. Q, entonces S, si el actual campeón defensor del Tour 2019 es Egan Bernal, entonces solo 2 colombianos lograron ganar 2 etapas del Tour de Francia. Y colocamos punto. Cuando viene esta lineecita es porque debemos colocar la palabra por lo tanto o se concluye. R o S, la etapa 21 del Tour, casi todos los colombianos lograron llegar a los Campos Elíseos o solo 2 colombianos lograron ganar 2 etapas del Tour de Francia 2020. Entonces tenemos ahí el ejercicio. Continuamos con el ejercicio 3, que es la aplicación de las reglas de inferencia lógica. La aplicación. ¿Qué vamos a encontrar en este ejercicio? Identificar la conclusión del argumento, nombrar la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento, definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Entonces, este es un ejemplo.
Si nos entregan este argumento, nosotros debemos evidenciar la ley de inferencia, el lenguaje simbólico y su conclusión. Escuchen muy bien. El argumento es si Rafael come perro caliente, entonces sube de peso. Si Rafael sube de peso, entonces debe estrenar ropa. Debo identificar mis proposiciones. P2. Rafael come perro caliente. Q sube de peso, Rafael sube de peso. Y R de Rafael debe estrenar ropa. Lo que observo aquí es una estructura de un silogismo hipotético. Esa es la regla silogismo hipotético, entre paréntesis SH. Y lenguaje simbólico P, entonces Q. Segunda premisa Q, entonces R. Conclusión P, entonces R. Ahora debemos dejar clara la conclusión, pero no en lenguaje simbólico, sino en lenguaje natural. Como la conclusión es P, entonces R, vamos a colocar P. Rafael come perro caliente, entonces R debe estrenar ropa. Ese es un ejercicio completo, ejercicio 3. En el ejercicio 4 tenemos problemas de aplicación. ¿Qué vamos a encontrar en el ejercicio 4? Un lenguaje simbólico, ¿cierto? Que es una proposición compuesta. Debemos hacer una demostración, debemos hacer la tabla. Entonces, en este momento vamos a dar la explicación al ejercicio 4. Entonces, se empezó colocando las proposiciones. Recordemos que son proposiciones que deben tener unos entornos académicos. P, Sara Elena es estudiante de la UNAD. Q, Sara Elena se levanta temprano para ir a los IPAS. R, Sara Elena hace parte de la escuela de CACEN. Debo hacer estas proposiciones, se deben inventar, ¿cierto? Creadas, no deben ser copiadas. Y seguidamente el lenguaje natural. El lenguaje natural es llevar, pues, mi proposición compuesta a ese lenguaje articulado, de la forma como nos expresamos. Empezamos, aquí hay un condicional, P, entonces Q. Si Sara Elena, si P, Sara Elena es estudiante de la UNAD, si Sara Elena es estudiante de la UNAD, entonces Q, ella se levanta temprano para ir a los IPAS. Cambiaron la palabra Sara Elena para que no se esté como tan repetida. O igual si quieres escribir Sara Elena se levanta para ir a los IPAS, no hay problema. Terminamos el paréntesis, ponemos un puntico, empezamos otro paréntesis que tiene un condicional. Si Q, Sara Elena se levanta temprano para ir a los IPAS, entonces R, ella hace parte de la escuela de CACEN. Punto, negación de R. Sara Elena no hace parte de la escuela de CACEN, una negación. Y la último condicional debemos utilizar la palabra por lo tanto porque es donde vamos a obtener ya la conclusión. Por lo tanto, la negación de P, Elena no es estudiante de la UNAD. En este ejercicio debemos realizar una demostración. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la demostración? Vamos primero a descomponer esto, eso finalmente es un argumento, lo vamos a descomponer en premisas y en conclusión. Premisas son estos paréntesis, ¿sí? Todo lo que está en el corchete angular. Premisa 1, P, entonces Q. Premisa 2, el siguiente paréntesis, Q, entonces R. Y la premisa 3, negación de R. Y la conclusión es la negación de P. ¿Qué ocurre aquí? Que a través de las leyes de inferencia lógica debemos llegar a demostrar que este argumento da como conclusión negación de P. Entonces, ya tenemos las tres premisas y debemos observar qué vamos a aplicar de las leyes de inferencia. Resulta que entre la premisa 1 y la premisa 2, yo observo un silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R. Es un silogismo hipotético que me da como resultado P entonces R.
Luego, ella va a ser la premisa 4. Premisa 4, P, entonces R es un silogismo hipotético que se realizó entre la premisa 1 y la 2. Ahora, para que me dé la negación de P, escuchen muy bien, se realizó modus tollendo tollens entre la premisa 4, ¿cierto? Y la premisa 3, en ese orden, premisa 4 y premisa 3. Aquí lo colocamos, premisa 4, que nos da la premisa 4. Nos da P, entonces R, aunque aquí no se colocó P, entonces R, negación de R, me da la negación de P, que es la ley de diferencia modus tollendo tollens, llegando a la conclusión. Recordemos que en este ejercicio debemos hacer la tabla manual, la tabla con el simulador. Y hemos finalizado la explicación de los ejercicios para abordar esta tarea que esperamos que ustedes presenten cuanto antes. Bueno, me confirma por favor si se está compartiendo la pantalla. Entonces, les voy a mostrar, eso se les va a juntar a ustedes para que resuelvan la tarea. Encontramos un archivo Word donde tiene una plantilla. Por favor, deben sustituir los valores que están con las X con los datos de ustedes, realizar la introducción, realizar la justificación, los objetivos basados, pues, desde luego en la guía rúbrica de actividades. Ya la plantilla trae el ejercicio 1, lo que deben hacer ustedes. Aquí están los espacios para que vayan diligenciando correctamente. Ya tienen montada la tabla. En el ejercicio 2, como lo observan acá, están las leyes de inferencia lógica. Deben decir el nombre de la ley y construir el lenguaje natural de cada una de ellas. En el ejercicio 3, pues deben en el argumento completar la conclusión, decir la ley de inferencia aplicada al lenguaje simbólico. Y por último, entonces, realizar la demostración, pero antes realizar el lenguaje natural y las tablas. Entonces, eso se les va a compartir. Cualquier duda, por favor, comunicarla al Skype o por medio de los canales del curso. Bueno, damos por finalizado. Me quiero despedir, desearles una feliz noche y damos por finalizado este CIPAS.